Hola, hola, ¿cómo han estado? En el capítulo de hoy les tengo un tesoro de entrevista con uno de los actores y comediantes más queridos por el público costarricense, creador de muchos de los personajes más recordados por la televisión nacional y protagonista de la película más vista en la historia cinematográfica de nuestro país. Él, junto con su grupo de amigos más cercano de la escuela, decidieron renunciar a sus trabajos para darle vida a su sueño de ser actores. Comenzaron con el teatro hasta que llegaron a la televisión abierta, donde en Teletica, durante 13 años, fueron uno de los programas más vistos y queridos. Tal vez lo conozcan como el Chef Armando, como VJ Campos, como Michael Jordan o como el Profesor Pablito. Pero quien le da vida a estos personajes es 1000 veces más interesante, porque guarda en su corazón la esencia de cada uno de ellos. Así que, entonces hablemos con Mario Chacón. Bueno, muy buenos días, tardes o noches, a la hora que sea que estén viendo este podcast y sea lo que sea que estén haciendo con él. Estamos acá desde la cafetería Café Miel en la ciudad de Heredia, que nos recibieron con todo el gusto del mundo para poder estar acá en este capítulo del podcast, así que les agradecemos muchísimo porque nos vinimos para acá con un invitadazo que ahorita se los voy a presentar. Hay una frase de Christopher Lee que dice que la comedia es fácilmente la cosa más difícil de hacer. Y bueno, creo que con su trayectoria de teatro, con su trayectoria en la media docena, con su trayectoria en cientos de cosas que lo hemos visto, hoy les presento para que entonces hablemos con Mario Alberto Chacón Jiménez. ¿Cómo estás, Eso, Mario? David, qué formal. Pura vida. Qué embarcada, David. ¿Cómo me vas a traer este lugar tan rico? Ahora no voy a salir de aquí. Sí, claro, es imposible, es imposible. Pasan postres. Pasa postre, pasa café, pasa... Sí, no, aquí es imposible concentrarse. 47 años, Mario. 47. Ya casi 48 en octubre. Si Dios quiere, en octubre. Mario, ¿cómo definís vos o cómo has marcado vos tu carrera? Pues disfrutándola. Yo creo que uno, ya, y más a esa edad tan avanzada que acabas de recalcar, ya uno interioriza más que hay que hacer las cosas que a uno le gustan, ¿verdad? Porque todo pasa tan rápido que dedicarse a algo a que a uno no le gusta desperdicia una buena parte de la vida. Y bueno, porque parte de todo, de cómo nace Mario Chacón como actor en Costa Rica, es que desde pequeñito fuiste compañero de los que fueron los grandes compañeros de tu vida de la media docena. Sí, lo hemos comentado algunas veces, obviamente habrá gente que no lo sepa, pero éramos compañeros desde la escuela, desde primer grado de la escuela. Desde primer grado de la escuela. Sí. Mario, digamos, antes de preguntarte cómo nace la media docena, ¿cómo ha sido para vos pasar toda una vida junto a tus amigos, digamos, actuando y dedicándote al trabajo? O sea, que tu trabajo sea justo lo que haces con todos tus amigos de la infancia. Pues ha sido muy fácil, la verdad que yo creo que eso facilita mucho las cosas porque uno trabaja con compañeros de crianza, ¿verdad? Entonces compartimos muchos valores, lo que fue la educación de la escuela, del colegio. Entonces creo que quedamos como encaminados muy parejitos, entonces eso facilita mucho las cosas. Y bueno, ya ahora sí, como para entrar en materia, ¿cómo y dónde nace la media docena? ¿Cómo se crea el grupo de la media docena? Como oficialmente como media docena, casualmente coincidió con el nacimiento de uno de mis sobrinos, que a nosotros, pero digamos, como la media docena como grupo, pero nació tal vez, yo diría que casi que en el colegio, en los shows de variedades y cosas así que nos reuníamos y hacíamos comedia en el colegio. Y casualmente, cuando iban a nacer mi sobrino, le iban a hacer un baby shower, una celebración. Y me dice mi mamá, ustedes que son tan vacilones, ¿por qué no hacen algo ahí para el baby shower? Entonces yo llamé a mis compañeros de colegio en ese momento. Yo estaba en la U y en ese momento a algún compañero de la universidad y nos reunimos. Y así nació informalmente, digamos. De la nada, digamos. De la nada, como hobby. Qué curioso, porque la mayoría de veces, digamos, cuando
cuando esas personas, cuando los carajillos, los chamacos tienen esos hobbies de pequeños, Ajá. de que se presentan en el acto cívico, de que leen, sí, digamos, sí. muchas veces reprimen esos sentimientos y cuando llegan a grandes, digamos, les toca dedicarse a algo que tal vez no era precisamente lo que querían dedicarse o con lo que soñaban. Sí. ¿Vos siempre soñaste con ser actor? ¿O No, nació en el camino? No, nació en el camino, no necesariamente me veía ahí en el futuro, pero siempre me llamó la atención. Como te digo, tal vez parte de la educación que tuvimos, que compartimos, después viendo otros casos, no solo de la media docena, tal vez la formación en ese colegio que estuvimos nos ayudó, porque de ahí también nació, por ejemplo, el grupo Gandhi. Uh-huh. Ahí estuvo Luis, ahí estuvo Federico, ahí estuvo Abel y después se dedicaron a su grupo, ¿verdad? Yéndonos mucho más atrás, supe que ahí estudió también Alexander Guimaraes. Ajá. Tal vez en su momento también me jengueó ahí en el colegio. ¿Es el San Francis? El San Francis, ajá. Y después ya se convirtió en el jugador, ¿verdad? El papá de Celso Borges. Pero sí. Una cuna de estrellas del San Francis. Vieras que, o no sé si de estrellas, pero por lo menos siento que la parte, que tal vez se apoyaba ahí esa parte, ¿verdad? Que tal vez no se reprimía tanto la parte artística o así, sí, claro, o deportiva, sino que se permitía desarrollar un poco más. ¿Cuál fue el momento, Mario, en el que vos dijiste, esto va en serio? Digamos, ya esto de, no solo de actuar en los actos cívicos, de lo informal. ¿Cuándo fue el momento en que vos dijiste, puta, yo creo que ya esto es algo real lo que me puedo dedicar? Sí, recuerdo que fue como por ahí del 2002, tal vez, fue por ahí que ya se tomaron las cosas más en serio, porque antes, como te digo, nació en un hobby, claro, uno tenía 18 años por ahí y no tenía grandes responsabilidades en ese momento. Recuerdo que a los inicios de la media docena, como bien lo mencionás, maes, hay una fiestilla, ¿quiere que vayamos? ¿Y qué dan algo? Decir, Guario Jama, déjale. Era ver qué se hacía el fin de semana, ¿verdad? Básicamente. Vimos que a la gente le empezó a gustar, le llamó la atención, empezamos en los teatros. ¿Siempre como grupo? Sí, y ya luego nosotros mismos dijimos, bueno, si queremos realmente seguir adelante con esto, hay que darle una oportunidad real. Y fue por ahí del 2002 que renunciamos a nuestros trabajos, incluso para darle una oportunidad al grupo. Claro. Y eso sí, siempre respaldados dijimos, bueno, démosle una oportunidad al grupo, pero cada quien saque una carrera universitaria por si fracasa de tener por que si hacer. Acaso no funciona. Exacto, tener que hacer, pero gracias a Dios funcionó y hasta la fecha estamos con esto. Que curiosamente, ¿Es el mío? Tal vez, no importa. Ya. Que curiosamente, creo que fue, no importa, creo que fue Daniel Moreno el que lo mencionó en una entrevista, en un podcast. Que cuando renunciaron tenían que llegar todos a un lugar que alquilaron como oficina. Ajá. Y que cuando llegaron era como... No tenían que esperar a ver que... No había nada que hacer. A ver si suena el teléfono. Básicamente. ¿Cómo fue ese momento, digamos, de incertidumbre de tomar la decisión? Porque hay que ser muy valiente para renunciar al trabajo y todo y decir, ok, nos vamos a dedicar a esto. Pero ¿cómo? O sea, ¿qué contemplaron ustedes antes de decir, vamos a dedicarnos a esto ya? Y... Aparentemente no contemplamos mucho, ¿verdad? Porque si nos reuníamos según nosotros a crear algo y era esperar a ver si entraba un fax en ese momento. Sí era complejo. Entonces. Sí. No, pero fueron épocas de aprendizaje. ¿Y cómo fue, digamos, para ustedes esos momentos? Digamos, ¿fueron divertidos, fueron de preocupación, fueron de... ¿Cómo fue esa etapa, digamos, en la cual estuvieron como con esa incertidumbre, con esa zozobra de no saber qué iba a pasar con el grupo? Sí, no, yo creo que no hubo preocupación como tal, no hubo, porque agradecemos siempre a nuestras familias que contamos con su apoyo, entonces por lo menos de hambre no nos íbamos a morir, ¿verdad? Pero sí fue un punto donde tenemos que crear un show de teatro o algo. Y por dicha fue cuando empezamos a escribir nuestro material, fuimos a los teatros y a la gente le empezó a gustar, entonces sí vimos que había potencial. ¿Y cómo fue para ustedes esa etapa de la media docena teatro? Porque es muy diferente la media docena ya cuando llega Atlética a hacer el programa a cuando es la media docena teatro, digamos, porque es muy, muy cercano con la gente. Entonces, ¿cómo fue para ustedes? Eso es otro producto totalmente, el teatro, y personalmente yo disfruto muchísimo el teatro. Por eso mismo que decís, uno tal vez escribe material tratando de hacer reír a la gente para televisión, pero lo sabrás si alguien en la calle te lo comenta o por ahí cuando llega el rating, pero no tiene esa respuesta inmediata que sí se tiene en el teatro, ¿verdad? Sí, claro. Entonces es una etapa muy bonita y que se dio
un crecimiento muy importante. Por ejemplo, empezamos en un teatro pequeñito en el 1887 que se llamaba en el Fanal, y fue una época muy bonita porque no habían redes sociales en ese momento, entonces fue a punta de boca a boca que se agotaban todas las funciones, y lo que siempre tuvimos, eso sí, fue como a querer apostar a un poquito más. Entonces vimos que nos estaba yendo en el Fanal bien, en el teatro de y casi que agarramos todos los ahorros del grupo y dijimos, alquilemos el Melico a ver qué pasa. y no, vieras que gracias a habernos arriesgado ahí, yo creo que la media docena, no sé si actualmente es así, pero en su momento sí nos dijeron que la media docena era el grupo nacional que más había llenado el Melico, que más frecuentemente, sí, claro, había llenado el Melico. Entonces dije, bueno, valió la pena. Que es muy curioso eso, porque la mayoría de veces uno piensa cuándo sí arriesgar y cuándo no arriesgar. Totalmente. Porque con la incertidumbre y sin uno saber qué va a pasar realmente, tomar una decisión de esas, de alquilemos el Melico o de renunciamos al trabajo, digamos, eso es como realmente tirarse al agua sin saber si hay agua. Sí teníamos claro que si queríamos visibilizarnos, y había que hacer algo muy diferente, ¿verdad? Entonces, digamos, cuando empezamos con el Melico, antes los teatros se anunciaban en anuncios pequeñitos en La Nación, recuerdo que era el periódico que todo el mundo leía, pero eran anuncios muy pequeños donde estaba una sección de todos los teatros. Nosotros dijimos, no, hay que hacer algo diferente si queremos llamar la atención. Y bueno, parte de todos los ahorros del grupo se fue en alquilar el Melico, y la otra parte fue en poner publicidad de La Nación, porque decidimos poner una página que era carísimo. Bueno, yo no sé ahora cómo andan las tarifas, pero era carísimo en su momento, pero solo así lo íbamos a lograr visibilizarnos, y resultó, porque la gente respondió. También hicimos un tipo de publicidad graciosa, que la gente no estaba acostumbrada. La publicidad siempre era muy al producto, que ofrece, tal, y tratamos de hacer algo informal, algo más orgánico, y la gente le llamó la atención y respondió al teatro. Que curiosamente, si me lo preguntas a mí, esa yo creo que ha sido, desde mi perspectiva, la clave de la media docena, porque en Costa Rica siempre ha sido una comedia muy directa. Ajá. Muy como esa publicidad directa de compre ese producto nuevo que está saliendo. Sí. Ustedes llegaron a hacer una publicidad de, por ejemplo, un personaje, o sea, por ejemplo, a mí me encanta el personaje del Chef Armando. Ajá, el amargado. Entonces es como el Chef Armando, que es una persona, es un chef, ajá, que se dedica a esto, en el cual está presentando un programa tal y tal, digamos, ajá, que está en medio de lo que está diciendo cosas graciosas. Sí, entonces, según el gracioso. Según el gracioso. Entonces es una comedia implícita, sí. Y creo que eso ha sido realmente la clave de la media docena. Sí, tal vez no hacer las cosas tan evidentes o tan fáciles, digamos, para la gente. Sentimos que a veces, algunas veces, bueno, son estilos, pero algunas veces tal vez se subestima al público y se siente como que hay que darle la comedia muy masticada, ya, como que el chiste muy explicado. En cambio sí se hace, como vos decís, tal vez de que la gente encuentre, claro, dónde está el chiste. Porque inclusive la media docena muchas veces ni tenía risas de fondo. O sea, no, muchas veces. Sí, exacto. De hecho, nosotros a veces a la hora de escribir tenemos duda en algún chiste, termina siendo chiste o no, y decidimos dejarlo porque, bueno, el que lo entiende, bueno, y el que no. Pero que lo disfrute el que lo entendió. Mario, ¿cómo fue o cómo ha sido para ustedes también el proceso creativo de los sketches y todo? Porque, o sea, era realmente todas las semanas estar constantemente pasando, y no solo era un sketch, eran muchos, entonces eran de varios personajes. ¿Cómo era para ustedes ese proceso creativo? De hecho varía mucho, porque por ejemplo nosotros pasamos de estar en el teatro con un show, siempre preferimos, en vez de hacer teatro que estuviera todos los fines de semana disponible, entonces el público se diluye, ¿verdad? Preferimos hacer, vamos a estar en el Melico, pero solo 3 fines de semana. Entonces concentrábamos a la gente en ciertas fechas y la gente se acostumbró a eso, que si había que ver la media docena, había que verla allá o no la veía. Entonces fue una fórmula también que funcionó. Pero sí, pasamos de hacer, digamos, eso 3 veces al año, por decirte. Teníamos un show de teatro 3 veces al año que constaba de 2 sketches. Había que escribir 2 sketches al año. Y de ahí, cuando dimos el pase a Teletica, ahora sí, porque ya no son 2 sketches al año, ahora hay que hacer 5 sketches semanales, ¿verdad? Entonces era muy... pasamos por muchos procesos hasta encontrar la fórmula también, porque para teatro sí nos reuníamos más y discutíamos entre todos y todo,
ya en tele tuvimos que crear una fórmula más tipo Maquila, que era casi que dejarnos misiones, tareas, y después delegar a alguien que escribiera el sketch, y reunía todo el humor de los 4. En ese momento estaba Edgar en el grupo, entonces sí teníamos que hacerlo un poquito, una parte más independiente también, siempre conservando algo que consideramos también era parte del éxito de la media docena, que los 4 teníamos humor muy diferente. Entonces procurar que en un mismo sketch llevaras humor de los 4 para, para abarcar más público. ¿Qué porcentaje de los personajes que nacieron en el teatro se traspasaron a la televisión? Alto, sí. Michael Jordan nació en el teatro, Chef Armando nació en el teatro, Villay Campos nació en el teatro, la noticia voladora también que hacía con Daniel nació en el teatro, muchos. Y por ejemplo, la mayoría de personajes tuyos, ¿los creaste vos mismo o los creaban entre todos? Vieras que, bueno, los míos y los de los compañeros también, Demasiado Honesto o El Jefe o todo, se van creando entre todos y después cada quien le va aportando su sello personal. Sí, claro. ¿Vos cuál crees que ha sido, por ejemplo, el momento más difícil de tu carrera? En medio de todos estos años de carrera hasta el día de hoy, ¿cuál ha sido el momento más difícil por el que has pasado? No sé si difícil, pero tal vez el que uno tiene un poquito más de impotencia es como todo, ¿verdad? Cuando se cumplen ciertos ciclos, que por ejemplo, televisión muy bonito, lo disfrutamos mucho, pero era muy desgastante. Pasamos casi que desde el 2005 hasta el 2012 por ahí escribiendo nosotros para todas las semanas, fue muy desgastante. Entonces como siempre reinventarse tal vez, después de tanto tiempo que caímos como en un letargo, que ya no estábamos disfrutando tanto hacer eso, y por dicha entonces surgió el respiro de la película, ¿verdad? Sí, que claro. Ya fue un nuevo aire ahí que nos dio tal vez en ese transición. Y precisamente ahorita vamos a hablar de eso, porque es pasar de ese ciclo que se cumple, que decís vos, a algo completamente histórico que fue la película. Sí, que fue un alivio para nosotros y también una bocanada de motivación. Sí, claro. ¿Qué has aprendido vos, por ejemplo, de los momentos en los que más presionado te sentías? Cuando la presión estaba al máximo y todo, ¿qué cosas aprendiste vos de esos momentos? Tal vez que en algo creativo como lo que nos dedicamos nunca es bueno forzarse. O sea, obviamente no llegar al punto de no hacer nada, pero tal vez siento yo que uno aprende a tener paciencia, en el sentido de que si quiere hacer un nuevo proyecto, no forzarse, dentro de 2 meses tenemos que tener esto listo. Más bien al revés, tenerlo listo y ok, está bonito, ya estamos conformes, ok, pongámosle fecha cuando lo queremos presentar, como darle vuelta a ese proceso. Hacerlo completamente al revés. Sí. Pero bueno, Mario, como estamos conversando ahorita, la película Michael Jordan de Viaje Perdido ha sido la más vista en la historia de nuestro país al día de hoy. Y eso es algo, o sea, no es para menos, digamos, denunciarlo, porque es algo histórico y es una película nacional. O sea, porque uno podría decir, qué sé yo, Avengers, Avatar, digamos, que son como películas que han sido muy famosas mundialmente, pero uno jamás se va a imaginar que una película hecha y producida por personas de Costa Rica vaya a ser la más vista en la historia de Costa Rica. Y por ejemplo, me da muchísima curiosidad a mí, para un grupo de amigos de la escuela, digamos, ¿cómo fue el momento en el que ustedes notaron que ya, o sea, con el que se dieron cuenta de lo histórica que está haciendo la película, y el momento en el que les dicen, ustedes son la película más vista en la historia de Costa Rica? Fue increíble, ese momento fue increíble porque, yéndonos un poquito más atrás, estamos hablando de las películas nacionales, ¿verdad? Nunca lo hicimos con el afán de competir, digamos, sino de hacer un estudio de qué tan factible es hacer una película. Igual nos inspiró mucha gente que había hecho películas antes, un Esteban Ramírez, Miguel Gómez. Sí, claro. Había mucha gente que había hecho películas antes, que fueron los que Hernán Jiménez, que nos motivaron. Que inclusive fue parte de la media docena en algún momento. Sí, Hernán estuvo de director en la segunda temporada de la media docena. Que nos motivaron a ver que era posible hacer una película en Costa Rica. Entonces nos pusimos a ver, bueno, cuánta gente se lleva al cine haciendo una película. En ese momento, si mal no recuerdo, era como 120,000 personas la película nacional que más había llevado gente al cine. Y nosotros, apuntando alto, te repito, sin ánimo de competir ni nada, pero para apuntar a algo, sí, claro. Nosotros dije,
pongámonos una meta, tratemos de llevar unas 250,000 personas, que ya era volado, ¿verdad? Porque era llevar más del doble de la que más había llevado. Pero bueno, apuntemos a eso, a ver qué pasa. Apuntemos a eso, me refiero a tener un buen producto, a estar muy seguros de la película, hacerle una buena promoción, etcétera, ¿verdad? Y cuando la gente nos dice, pero ustedes esperaban el resultado que tuvo, jamás. O sea, por eso te digo, partiendo de eso, apuntamos, tratemos de llevar 250, 300,000 personas, a ver qué pasa. 725,000. Y cuando, no, 800 casi, llegó más. 790,000 creo que fueron las que fueron al final, solo en los cines, porque además después se proyectó en medios digitales. Inclusive yo voy a confesar que yo la descargué de pirata. Sí. Bueno, muy chido también, pero sí, solo al cine fueron 790,000 personas, si mal no recuerdo. Entonces inclusive estuvo en las primeras listas de Centroamérica también. De hecho, sí, llegó a ser la película más vista también en la historia de cine en Centroamérica. Ya después, yo creo que ya hay películas, me imagino que ya han llevado más gente. No tengo el cuerpo de Aquaman, ¿verdad? Entonces, ya Aquaman llevó más gente y claro. otra, pero en su momento sí fue la película más vista. Bueno, y de las películas ticas sí todavía sí, todavía más vista. Y nosotros tenemos un agradecimiento muy grande porque todo esto es posible no gracias a nosotros, sino gracias a la gente que obviamente paga su entrada por ir al cine. Que actualmente Michael Jordan de Viaje Perdido de las películas nacionales sigue siendo la más vista. Y en segundo lugar se coloca Michael Jordan 2. La cura lejana. La cura lejana, sí. ¿Ustedes tenían planeado hacer la cura lejana antes de ser Michael Jordan de Viaje Perdido o nació como un proyecto posterior? No, nació como un proyecto posterior. Como estábamos empezando, ¿verdad? Con Michael Jordan de Viaje Perdido, sí, nos enfocamos en eso, básicamente. Y cuando vieron 790,000, yo creo que deberíamos hacer otra. Sí. Y es que eso, muchas veces la parte creativa se provoca como reacción al público, ¿verdad? Si el público reacciona, se hace. Sí, claro. Oye, si no hubiera ido nadie, simplemente no se hace otro. No se hace, sí, exacto. No, y creo que precisamente ustedes también jugaron, por decirlo así, con el hecho de que ya la gente los quería mucho. O más bien lo utilizaron como una arma buena para poder apuntar, digamos, hacia todo eso que querían, porque ya la gente, o sea, ya la media docena era un fenómeno en Teletica y todo el mundo bromeaba con que por cierto, yo necesito saber quién es el de la bicicleta. Sí. Porque ese es otro personaje histórico. Lío Panchi. Entonces ya la gente los quería mucho de por sí. Y cuando viene Michael Jordan de Viaje Perdido, se triplica el cariño de la gente hacia la media docena. Entonces también, ¿cómo fue para ustedes recibir este cariño? Y al momento de hacer Michael Jordan la cura lejana, Michael Jordan 2, decir, hay que llegar más alto de lo que ya estábamos. Y eras que es muy bonito, como te repito, nosotros sí agradecemos muchísimo al público tico por el apoyo que siempre nos ha dado. Y sí, como vos decís, siempre ha sido todo como calculado en el buen sentido de la palabra, porque digamos, antes de hacer la película hicimos en el Melico un show que se llamaba Los Favoritos del Facebook. En ese momento el Facebook era el pegue, ¿verdad? De las redes sociales. Entonces hicimos una lista de, 25 personajes de la media docena y le dijimos a la gente, ok, decidan ustedes a quién quieren ver. Y recuerdo que en esa votación Michael Jordan fue el que más votos obtuvo, incluso por arriba del 50%, digamos, como el 50% era para Michael Jordan y el otro 50% se lo repartían el resto de los personajes. Eso nos daba una luz de qué es lo que podíamos llevar al cine. Entonces por ahí fue que decidimos a utilizar a Michael Jordan como personaje para llevarlo al cine. Michael Jordan, hablando de ese personaje, que es creo que tal vez el más emblemático de la media docena. Gracias, por ahí, saludos. Michael Jordan siempre ha sido como uno de los personajes más criticados también, al mismo tiempo alabado, porque muchísima gente piensa que es una burla, digamos, al campesino costarricense, qué sé yo, a la gente humilde, por decirlo así. Esas son las críticas que se escuchan. Pero también hay otro montón de gente, incluyéndome, que lo que dice es, pero ¿por qué nos estamos haciendo tantas bolas si todos tenemos un poquito Michael Jordan, digamos? Vieras que totalmente. Entonces, ¿cómo ha sido para vos lidiar con esa crítica, digamos, pero al mismo tiempo ese cariño que se le tiene al personaje de Michael Jordan? Vieras que ha sido muy fácil, honestamente, porque gracias a Dios la gran mayoría piensa como vos y entiende el personaje.
Obviamente no le puede caer bien a todo el mundo, pero uno sabe que las cosas, bueno, primero, a mí siempre me gusta recalcar una frase de Chespirito que siempre me ha servido mucho en esto de la comedia. Chespirito decía que no existe la fórmula del éxito. O sea, es imposible porque si no todo el mundo tendría éxito, ¿verdad? Pero sí existe la fórmula del fracaso. Y la fórmula del fracaso es tratar de quedarle bien a todo el mundo. Entonces usted nada más dedíquese a hacer lo que a usted le gusta y partiendo de ese hecho se va a encontrar a mucha gente que le gusta lo mismo que a usted. Entonces, y la gente que no le gusta siempre tiene la posibilidad de no verlo, ¿verdad? Sí, claro. Más básicamente. Esta es su decisión. Exacto, sí. Ahora yo creo que con esto de las redes sociales se da mucho eso de que todo el mundo es experto en todo y para hacerme ver tengo que criticar todo. Sí, claro. Entonces siempre va a pasar. Por ahí de lo que vos decís, a mí siempre he estado con la conciencia muy tranquila porque, bueno, primero que todo porque en la media docena sabemos que el ánimo jamás ha sido ofender a nadie, ni con Michael Jordan ni con ninguno de los personajes. En este caso específicamente, a veces se siente, existe la sensación que mucha gente que dice es que se burlan del campesino viene precisamente de gente que se cree superior a un campesino y cree que lo tiene que defender, cuando un campesino no necesita defenderse. Y me da más tranquilidad cuando hemos ido a muchas zonas rurales, en giras del grupo alrededor del país, y los campesinos me han dicho, hey, muchas gracias por representarme. Exacto. Qué chido que lo hagan con tanto respeto, me gusta mucho. Que se convierte más en un homenaje. Exacto. Entonces, viniendo de ellos, ¿qué más tranquilidad va a tener uno? Sí, totalmente. Y precisamente yo siempre he pensado que eso es una víctima más de la doble moral costarricense. Totalmente. Que lo que busca siempre es buscarle lo malo a todo. Digamos. Entonces es como, el personaje está demasiado bueno, no hay nada que esté saliendo mal, se está burlando los campesinos. Y sí, entonces, si está pegando, hay que ver cómo lo bajamos. Hay que ver porque cómo está pegando mucho. Entonces, y precisamente en la frase de todos tenemos un poquito de Michael Jordan. Totalmente. Es donde yo me identifico muchísimo más porque es una realidad que vivimos en un país muy distinto a todos los demás, digamos. Entonces, hay muchísimas cosas que nosotros no conocemos, de las cuales no tenemos acceso por vivir en el país que vivimos. Y de ahí, uno se identifica muchísimo cuando uno ve a Michael Jordan allá en otro país, sabiendo que perfectamente es uno el que reaccionaría así. Bueno, y la moraleja, por ejemplo, de la primera película de Michael Jordan de Viaje Perdido, es que Michael Jordan se fue a Londres, se fue a París, se fue a Roma, para finalmente encontrar que el lugar donde él quería estar era con su familia en la finca. Sí. Y hace 15 días me invitaron a otro programa donde me invitaron y también invitaron a un emprendedor, productor de café de Pérez Celedón, y fue muy bonito porque él, después de que estuvimos ahí en la entrevista los dos, él me decía, vos sabés que, bueno, yo soy de Pérez Celedón, me fui mucho tiempo a Canadá, si mal no recuerdo, a pulsearla, y traté de llevar el café, de exportar café de Costa Rica y venderlo en Canadá y no sé qué, hasta que alguien que me encontré afuera me dijo, pero ¿por qué usted quiere traer el café? Porque usted no sabe Costa Rica y lo produce usted. Si usted es tico, tiene todo el tesoro ahí. Claro. Y dice, y casualmente coincidió con yo ver la película de Michael Jordan en Canadá. Y esa película fue la que me impulsó a mí a devolverme. Entonces fue muy bonito, ¿verdad? Porque una moraleja llevada a la realidad. Él fue a buscar su sueño afuera, cuando ahora es un excelente productor aquí en Pérez Celedón. Y curiosamente también va muy de la mano con la cura lejana, porque también a fin de cuentas es eso, es encontrar que no tenemos por qué buscar más allá de nuestras fronteras, cuando posiblemente nuestro propio hogar lo tenemos con los que estamos. Exacto, digamos, la cura es la familia. Exacto, muchas la veces. cura es la familia. Y precisamente creo que esa ha sido la clave del personaje de Michael Jordan y la clave de la media docena, porque lo que ha hecho es eso, unir a la familia. O sea, yo me acuerdo que nosotros en la casa era como, vamos a ver la media docena. O sea, hoy es noche de ver la media docena y ver si iba a salir Pablito, si iba a salir Michael Jordan, etcétera. Entonces, claramente eso es esa unión familiar, que por eso yo creo que es la marca de la media docena, el crear esa unión. Sí, nosotros honestamente nos sentimos privilegiados, y lo digo no solo como la media docena, sino como comediante. Yo soy muy amigo de Norval Calvo también, y muchas veces cuando salimos a comer, eso es lo que conversamos, digamos, escucha, nosotros sí somos privilegiados de que con nuestro trabajo
poder, de que nuestro trabajo sea entretener y quitarle un poquito de estrés a la gente, ¿verdad? Mucha gente también nos ha dicho eso que vos decís, que sí, los viernes son de comprar ahí al chino y nos reunimos todos en familia a ver la media docena. Y qué bonito ser una opción también, ahora que, cuando la situación también es difícil, de ser una opción barata, digamos, de reunirnos en la casa a ver tele, Sí, claro. pero que la gente se pueda reunir a disfrutar. A disfrutar de comedia, exactamente. Mario, está Randy las mariposas en los camerinos, está Pablito, está el Chef Armando, está Michael Jordan, un DJ Campos que es buenísimo. Ajá. ¿Qué tanto de vos guarda cada personaje de esos? Vieras que es vacilón, porque unos más que otros, pero todos los disfruto igual. Muchas veces la gente me dice, ¿cuál es tu preferido? Suena trillado, tal vez es como los hijos, pero digo yo, es que depende. Yo disfruto, más bien me sirven como para no aburrirme de uno, porque me hace gracia, porque con la media docena, bueno, con la película de Michael Jordan de Viaje Perdido sobre todo fue muy intenso, ¿verdad? Como se nos salió de las manos en el buen sentido de la palabra. Hubo mucha promoción, mucha visita a medios, mucho Inclusive andar por los moles de todo el país, digamos. Sí, fuimos a hacer una gira de agradecimiento por todos los moles del país, fuimos a una gira a Centroamérica, entonces en Centroamérica también en todos los medios y todo, que fue muy bonito y agradezco mucho, pero yo terminé vomitando a Michael Jordan. O sea, digo yo, porque meterse en el personaje, sí, claro, y eso, andar, también era un poco desgastante, digo, obviamente porque no es uno. Sí. Ahora te cuento una anécdota muy graciosa que nos pasó en Honduras. Entonces, digamos, muy bonito todo, pero sí fue muy desgastante ser a Michael Jordan tanto tiempo y tan intenso. Entonces, interpretar otros personajes sirve también como válvula de escape ahí y disfrutarlos igual. ¿Qué tanto se parece DJ Campos a vos? Todo lo contrario. Bueno, ese es un ejemplo que más bien DJ es todo lo contrario a mí. Yo soy lo más chapa que hay. Y Michael y Ville más bien entra a todo, el ¿verdad? experto ligador. El experto ligador, y él cree que es todo y no somos todo lo contrario, más bien. Mario, hay una crítica muy constante que yo he escuchado, al menos de la gente, los detractores tal vez de la media docena, que traté de leer información sobre eso, y es que acusan que ustedes son una copia de Les Luthiers. Eso es lo que siempre se ha dicho. Pero ¿qué tan de cierto tiene eso y cuál creen que es, o sea, cuál creen ustedes que es el punto de su originalidad, lo que le da exactamente la originalidad y lo que hace a la media docena ser la media docena diferente al resto? Primero, la gente que dice lo de Les Luthiers, nosotros más bien le agradecemos, porque que lo comparen a uno a Les Luthiers le están haciendo un gran favor, ¿verdad? Sí, porque son sí, claro, genios, ¿verdad? Que me comparen con a mí, yo feliz que me comparen con Les Luthiers. Y es innegable que uno tiene la influencia de Les Luthiers, así como tiene influencia de Chespirito, de Seinfeld, de toda la comedia que uno ha visto, lo influye en el producto final, posiblemente. Por ahí tal vez yo creo que, más que todo, yo creo que la gente tal vez lo asoció en el sentido de que en el teatro nos decíamos formal y tal vez en la comedia no se acostumbraba a eso en ese momento. No sé si va por ahí más que todo, pero por el material más que todo, ellos son unos musicazos. O sea, yo nada que ver. Todavía Eric es un gran músico, pero yo nada que ver. O sea, y Les Luthiers todos son unos grandes músicos. Yo creo que tal vez la influencia con ellos, y más bien lo que le hacen es un favor a uno. Y con lo que decís de dónde viene la originalidad o la esencia de la media docena, yo creo, siempre he creído que es en eso que te comentaba antes, que es en el hecho de haber mezclado varios tipos de humor de todos los integrantes y unirlo en un solo producto. Sí, claro. Y unirlo al final de cuentas porque cuando no es lo mismo ver a un personaje, por ejemplo, haciendo un sketch, digamos, que a ver a un montón, y cada vez salía Michael Jordan y después tenías que hacer otro personaje en medio de la misma cosa. Por ejemplo, Ronnie Durán, que es el entonces cuando Ronnie tiene que coincidir con otras personas, cuando vos sos el psicólogo de los millonarios, por ejemplo, entonces ese tipo de cosas lo que hacen es como que haya mucha mezcla de humor, digamos, es que son muchas formas diferentes de reírse. Son tipos de humor muy diferentes de cada uno de los personajes. Porque, por ejemplo, veo uno a Ronnie Durán puteadísimo llegando y después al Chef Armando todo tranquilo. Entonces, ese tipo de cosas creo que realmente son de valorar y son de agradecerles a ustedes porque creo que realmente lo que han logrado como el humor costarricense ha sido salirse de la caja, y creo que salirse de ese cuadrado, digamos, de esa mente tan cuadrada
el humor tiene que ser un chiste directo, Uh-huh. el humor tiene que ser un stand-up nada más, digamos. Entonces, eso creo que ha hecho que la comedia de Costa Rica por lo menos pueda apuntar hacia algo más alto. Sí, nosotros al inicio de la media docena apuntamos a que había un nicho ahí que no se estaba cubriendo, que había muchos otros tipos de humor también que se rescatan y se respetan, pero había una oportunidad de humor. Nosotros nos reunimos y, bueno, ¿qué nos gustaría ver a nosotros? O sea, ¿qué nos gustaría que alguien hiciera un programa? Entonces, eso fue lo que hicimos, digamos, tío, nosotros nos gustaría esto, digámoslo nosotros, y a alguien más le gustará. Sí, claro. Que curiosamente yo me atrevería tal vez a compararlo con un poco de lo que llegó a hacer Hernán Jiménez a Costa Rica, porque era después de comedia de solo ir a contar chistes a un escenario, Uh-huh. que completamente el respeto del mundo lo tiene, pero llegar a hacer un stand-up, digamos, en el Melico Salazar, llenisísimo, Sí. y a contar chistes y contar anécdotas, Sí, sí, parece sí, curioso, pero es un trabajo dificilísimo. Sí, Entonces sí. yo lo podría comparar con el mismo impacto, que es llegar a ver algo diferente, y por eso ambos tienen sus detractores, Sí, claramente, sí. porque es llegar a cambiar un camino que se ha ido marcando siempre. Ajá. Pero bueno, Mario, vos siempre has estado haciendo reír a la gente. Ese ha sido tu labor, hacer reír a la gente. Ese es mi trabajo. Pero qué lindo, de Sí, verdad, sí, sí, porque, sí. porque al final de cuentas yo creo que cuando ves que alguien se ríe por algo que vos decís Es lo máximo. es lo claro. máximo. Pero bueno, no siempre hay risas. No. Entonces, ¿cómo es cargar siempre con el peso de tener que hacer reír a la gente en todo momento? O sea, no hay un momento en el que vos, por ejemplo, puedas llorar en un escenario porque sos un comediante. Entonces, Claro. tu labor es hacer que tal vez ellos que vienen tristes, el público que viene enojado, estresado de la semana, llegar un viernes al teatro, llegar un viernes a ver un show, les toca ver cómo ustedes los hacen reír. Sí. Y a veces ustedes no están para reírse. Totalmente, sí, es una responsabilidad y estar muy conscientes de que es un trabajo, ¿verdad? También mucha gente confunde, tal vez, y se han dado casos, no podemos tapar el sol con un dedo, tal vez a mucha gente le ha pasado que se le sube el humo a la cabeza por salir en televisión. Entonces alguna gente, hey, ustedes no se les... Yo, por lo menos personalmente, yo lo que les digo es, y no, es que es un trabajo. Entonces uno sabe que hoy está y mañana puede no estar. Entonces lo peor que puede hacer uno es creerse algo que no es, ¿verdad? O aparentar algo que no es. ¿Vos en algún momento tuviste que reprimir tus sentimientos, emociones por hacerle honor a la frase del show debe continuar? Pues sí, una vez nos pasó, estábamos en una temporada en un lugar ahí y unas horas antes había fallecido un amigo. Entonces era muy, muy difícil de estar de buen humor, pero sí, el show debe continuar, ¿verdad? Digamos, uno se lo tiene que guardar porque hay gente que, como vos decís, que pagó para que uno lo haga reír. Entonces hay que dejar de un lado las emociones y pararse en el escenario. Sí, por supuesto. ¿Cómo no añejarse, por decirlo así, después de tanto tiempo de hacer comedia? O sea, ¿cómo seguir tirando material fresco, material con las cosas que pasan en la actualidad? Digamos, ¿cómo no cansar, por decirlo así? Yo creo que es reinventarse, tal vez un poquito también y acoplarse un poquito a los medios, ¿verdad? Por eso es que hemos tratado de incursionar en el teatro, en el cine, en la televisión, para estarse reinventando constantemente y no causar eso que decís. Sí, claro. ¿En algún momento tuvieron ustedes conflictos así fuertes, de enojo, de peleas, algo así con los demás integrantes del grupo? Pues sí, o sea, discusiones, pero es curioso porque nosotros siempre sí aprendimos a separar eso también de la amistad y el trabajo. No, y las discusiones de nosotros también es por un chiste, ¿verdad? Entonces, porque es vacilón eso que mencionabas al principio, ¿verdad? Que a veces hacer reír es la cosa más seria que hay. Sí. Porque tal vez uno viene con una idea y el otro, mae, pero es que yo la diría así. Mae, no, es que esto se tiene que decir así para que pegue. No, pero es que, entonces, mae, no, y es vacilón porque uno... Porque están peleando sí, pero también yo creo que parte de la fórmula que hemos logrado en la media docena para evitar eso es que estamos los integrantes, pero sobre los integrantes siempre está el grupo. Entonces, digamos, vos y yo podemos discutir por algo, pero tenemos muy claro que o sea, yo respeto que vos estás discutiendo porque vos crees que eso es lo mejor para el grupo.
Y yo estoy discutiendo porque yo creo no, que... no es por sus intereses. Exacto, yo creo que es lo mejor para el grupo, entonces digamos por ahí se minimiza. ¿En algún momento pensaron en separarse así, mandar todo el carajo? ¿O nunca llegó ese punto, digamos, donde... que lo pasa a la mayoría de grupos, de que están en un momento de tensión, digamos, y deciden separarse, ¿o nunca pasó? No, tal vez lo más cercano a eso, pero creo que sin conflicto, no creo, estoy seguro que no hubo conflicto alguno. Tal vez fue cuando Edgar decidió hacerse a un lado y dedicarse a sus proyectos personales. Entonces tal vez ese punto ha sido el más cercano, pero no hubo ningún conflicto, porque nosotros siempre tuvimos muy claro también de que nadie puede estar obligado, ¿verdad? En el momento que alguien no sienta pasión por lo que hace, por el bien del grupo y por el bien personal, es mejor hacerse a un lado. Y fue el caso con Edgar, él externó su decisión de querer separarse y nosotros no éramos quienes para impedírselo. Entonces era cuestión de ponernos de acuerdo y fue sumamente fácil. ¿Y cómo lo tomaron ustedes, por ejemplo, el momento en el que Edgar dijo? Porque tal vez es como, se me parece mucho tal vez a cuando se le empezaron a ir los personajes al Chavo del 8, porque algunos coincidían con otros. Sí. Entonces, ¿cómo fue para ustedes reordenar el grupo para ya no tener que contemplar a todos los personajes que hacía Edgar? Vieras que no afectó mucho, la verdad, porque muchos de los personajes se pueden desenvolver de forma independiente. Por ahí habrá que replantear a la hora de hacer un Chef Armando, por ejemplo, ¿verdad? Que era un complemento del Chef Armando ahí, o sea, y Chef Armando del personaje que hacía Edgar. Presentador. Pero por ahí no afectó en gran parte porque, como te digo, como quedamos en tan buenos términos, incluso queda abierta la posibilidad muchas veces que si nosotros, Guita, necesitamos que nos haga aunque sea un audio para poder hacer esto, yo sé que no habrá ningún problema y él lo hará. Sí, porque tampoco fue que salieron por una pelea o algo. Exactamente. Fue que simplemente fue por intereses distintos. Sí, claro. Que es curioso eso, porque eso de los intereses, digamos, siempre se contempla porque, por ejemplo, cada uno de ustedes tiene una manera muy distinta de ver la vida. Por ejemplo, Eric es músico, pero también es ingeniero químico. Sí, él es ingeniero químico e ingeniero químico. Después, Daniel es economista. Ajá, ingeniero civil. Entonces es rarísimo porque es un montón de gente que no tiene por qué dedicarse a eso, que se dedica a eso. Entonces, ¿cómo fue para ustedes también decir, ok, lo que estudié, no lo voy a hacer? Vieras que, bueno, tal vez en su momento Edgar y yo era la parte más fácil, digamos, de complementar, porque digamos, nosotros tenemos estudios de mercadeo y de publicidad, entonces tal vez era más fácil acoplarlos al grupo. Eric y Daniel sí tuvieron que dar un giro más grande, pero yo creo que el secreto está en que disfrutaban también lo que hacen, entonces no hubo problema por ese lado. Sí, y es muy bueno eso, porque también muestra un poco de que a veces uno toma decisiones que puede que le funcione a un futuro, pero si ahorita el camino se presenta de esta forma, sigamos, o sea, no hay por qué romper, porque ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si Eric o Daniel hubiesen decidido apartarse y decir, no, es que yo estudié una carrera y tengo que estudiar esto, digamos? Sí, y aparte de que tal vez no es lo más visible para la gente el que puedan acoplar sus carreras al grupo, tal vez en la parte visible, pero en la parte que la gente no ve, han sido súper valiosos, digamos. Daniel es su parte de economista, de muchas veces alguna inversión del grupo o más, que es lo mejor en esta parte en cuanto a platas o en la parte de ellos tienen desarrollado mucho su parte de matemática, ¿verdad? Por eso estudiaron lo que estudiaron. Entonces, en el simple hecho también de planificar un viaje, en la parte de planificación, el manejo de presupuesto, de producción del viaje de las películas, por ejemplo, que teníamos en la primera que fuimos a Londres, París, Roma, en la segunda que teníamos que ir a Grecia, a Ámsterdam, al Cairo. Entonces Daniel se agarró mucho con esa parte, más sí, agarremos esta ruta porque los boletos salen más baratos por este lado y llevemos esta cantidad de crew. Entonces de la parte de producción él la desarrolló súper bien. Ustedes con la parte de mercado y publicidad. Sí, exacto. Y curiosamente Eric, porque Eric ha sido el que hizo la música siempre. Sí, bueno, eso también mucha gente no sabe, pero Eric siempre ha sido el que ha musicalizado
desde la parte de televisión, los comerciales falsos que hacíamos, las canciones, la cumbia metalera, o vámonos para afuera, o todas esas canciones de la boy band, todas esas las hizo Eric. Entonces tal vez no es la parte tal vez más visible, pero que es un gran aporte. Que es un gran aporte, por supuesto. ¿Cuál creen ustedes que es el rumbo de la media docena a futuro? O sea, ahora en adelante, ¿cuál creen que es el rumbo de la media docena? Porque bueno, se retiraron un tiempo de Teletica, que fue un vacío inmenso, no pueden verlo los viernes. Pero como, o sea, después de todo se tuvieron que reinventar, después vino La Cura Lejana, Sí. después vino Michael Jordan la serie. Que es lo más actual que tienen ahorita. Pero ¿qué viene ahora para la media docena? Pues estamos con un nuevo proyecto también, estamos masticándolo todavía, pero nosotros somos como reservados en el sentido de que no nos gusta anunciar algo si no está seguro, porque si no es una decepción, Sí, claro. tanto para la gente como para uno. Entonces nosotros, bueno, démosle forma y si vemos la factibilidad de hacerlo, lo anunciamos y ya procedemos como hemos procedido anteriormente. Van a abrir el jardín de niños de Tribilín. El Tribilín Pim Pim con Pablito. Pero no, ahorita estamos en una etapa de lluvia de ideas y todo, y si sale un buen producto, entonces ahí sí. Pero sí, tal vez en eso que vos decís, que tal vez se desapareció la media docena, igual volvemos, tal vez se desapareció del medio. Sí, claro. Pero sí, atrás estamos creando a ver qué nuevo se nos ocurre. ¿Cómo ha sido para sus familias, por ejemplo, estar siempre alrededor de ustedes como comediantes? Porque al final de cuentas tiene que ser siempre muchísima risa, digamos, porque al final, o sea, siguen ustedes siendo los personajes que son en la media docena, pero no dejan de ser familia, digamos. Totalmente. Entonces, ¿cómo es para ustedes regresar siempre a esos espacios cuando estás vos con tus papás? Es súper refrescante, y yo súper agradecido también con ellos, que ellos siempre han sido, como te digo, desde el día uno me han apoyado, ahora son los fan número uno, digamos. Yo ya a veces hasta a mí me llama la atención que me dice papá un día de estos, por ejemplo, ahí estuve viendo unos sketches que tengo, porque los grababa además. Pasamos desde la 1 de la tarde y hasta las 10 de la noche su mamá lloviendo. Pero sí, son súper lindos esa parte de sentir tanto apoyo de parte de ellos. Y que yo creo que al final de cuentas es el público más valioso que uno tiene. Totalmente, porque totalmente. Uno podrá tener gente que lo escuche, digamos, pero cuando es la familia la que le gusta el producto que uno hace, es la mayor recompensa. Y un apoyo grandísimo. Yo recuerdo en las épocas de teatro también, mi hermano, somos tres, yo soy el menor. Mi hermano del medio es ingeniero civil, mi hermano mayor es juez. O sea, nada que ver. Pero digamos, hacíamos una temporada del teatro y ellos se involucraban al punto de que mi hermano, el juez, hacía las luces en el teatro y el otro nos ayudaba en tramoya. Entonces sí, claro. siempre la parte familiar ha estado muy presente. Siempre fue un complemento total. Sí. Mario, ¿cómo podrías definir vos en 3 palabras tu carrera? Bueno, una bendición primero que todo, ¿verdad? Un privilegio y pasión. ¿Cómo podrías definir vos en 3 palabras a Mario Chacón? Tranquilo. sí, no soy muy estresado. Familiar tal vez. Y como, ¿qué más? No sé. ¿Qué dirías vos? No sé. Podría decir que cómico, es genuinamente cómico. Pues tal vez, bueno, podría ser, sí. Eso es una pregunta de fan, entonces quiero que me digas tu top 3 de personajes tuyos y después los de la media docena. Ay, pucha, qué difícil. Voy a irme por el lado fácil. No porque sean los favoritos, porque como te digo, he disfrutado cada uno, he disfrutado a Pablito, he disfrutado ahí a Randy, esos que mencionaste ahora y todo. Pero voy a irme por la fácil. Tal vez los más visibles sean Michael Jordan, Ville y Chaparmando. Y de la media docena, ¿cuál sería tu top 3? No contemples los tuyos. Ok. Bueno, vamos a hacerlo salomónico entonces para hacer uno de cada uno. Bueno, de Daniel me ha llamado mucho la atención que a la hora de grabar a nosotros nos dicen, posiblemente ustedes pasan muertos de risa en los sketches cuando y no es tan así, porque como uno mismo los escribió ya sabe lo que va a pasar, entonces no hace tanta gracia. Pero hubo una época donde Pablito, el Tribilín Pim Pim, lo unimos con Tío Consejo, que es todo lo contrario a Pablito.
Y ahí sí me pasaba que teníamos que parar la grabación porque a mí me daba mucha risa ver a Tío Consejo. Tal vez entonces yo creo que por lo que me ha hecho reír Tío Consejo en grabaciones, pondría Tío Consejo de Daniel. De Eric me ha llamado la atención también el Sábelo Todo, tal vez. Eso es buenísimo también. Que me llama mucho la atención también la capacidad de Eric en el sentido de que generalmente cuando hacemos personajes, ya sea por ejemplo Noche de Estrellas con Alex Sanders, que invita a un ingeniero, un astrónomo, un astrólogo, lo que sea, sí los guiones son escritos con información real, o sea, con datos comprobables. Exacto, con datos comprobables, que si de ahí vamos a dejar pasar la foto. Agradecimiento sí, al motorizado. Sí, que si por A o por B invitamos a un periodista poniendo tu caso y decimos datos de quién ha ganado el premio al periodismo de tal año, de que sea un dato, que sea un dato real, entonces en el Sábelo Todo todos los datos son reales, y la capacidad que tiene Eric para aprenderse todo eso es y hacerlos como si fueran de él. Exacto, sí, entonces me gusta mucho esa parte. Y en su momento, Guita, cuando estuvo en el grupo, también me entretenía Ronnie Durán. Sí, definitivamente. Gracias. Yo creo que yo también pondría, ese sería mi top 3, la verdad. Sí, también. Mi top 3, sí, claro. Bueno, y los Millonarios, que son personajes. sí. Don George. Mario, ¿qué opinas vos del arte en Costa Rica? O sea, ¿por qué no ha trascendido más allá de tristemente, digamos, el hecho de que hay que pelearla tanto más por el arte en Costa Rica que por el arte en otros países, tal vez? Entonces, tal vez en los teatros, de que se dan menos oportunidades, de que tiene que ganarla muchísimo más el artista. Entonces, ¿qué opinas vos? ¿Cuál es el problema de por qué no ha trascendido más allá del arte en Costa Rica? Bueno, una posición muy personal, ¿verdad? Porque no es por juzgar a nadie. Yo creo que la culpa, entre comillas culpa, viene de ambas partes. Porque muchas veces he escuchado casos de gente que dice, es que aquí no hay oportunidades para ti, pero entonces hay que crearlas, ¿verdad? si no hay oportunidades, hay que creárselas uno, porque si no se va a quedar quejándose nada más. Y por el otro lado también el hecho de que sí hay cierto diferencia que uno no termina de entender, ¿verdad? Por ejemplo, que no es por quitarle méritos, pero porque han creado su carrera, pero yo por lo menos sí noto cómo es posible que vienen tantas veces artistas extranjeros cobrando muy caro y siempre sus conciertos se les va a llenar, sus teatros se les van a llenar, y viene talento tico, que es extraordinario y muchas veces no recibe el apoyo del mismo público, no sé por qué. O dicen que es muy caro. Sí, por ser tico. Sí, claro. Pero sí nada más que me llama la atención, porque sí es comprobable que el talento que hay en Costa Rica es de exportación. Y el hecho de que a veces no haya trascendido, lamentablemente, yo creo que no se da solamente en el ámbito artístico. Por ejemplo, un muy buen amigo mío lamentablemente falleció ahora hace un par de años, mexicano, él un genio. Imagínate que era de los creativos de Eugenio Derbez. Ajá. Y director de creatividad de Televisa, o sea, muy reconocido, que a él le encantaba la media docena, el humor de la media docena, y él me decía, qué ganas de traerlos aquí a México para expandirlos, y él decía, no me lo tomen a mal, lamentablemente es así, pero el problema que ustedes tienen es ser ticos. Sí. O sea, eso es lo único que les impide, o sea, digamos, creer más, porque aquí el mercado es enorme, pero es muy nacionalista. Entonces te van a exigir acento y que hables como ellos, y nosotros sí, pero no es la idea tampoco perder la identidad, ¿verdad? Entonces es una posición muy difícil. Y en el ámbito deportivo, lo hemos visto con Keylor Navas, el mérito enorme que tiene de llegar donde ha llegado, de hacer la estrella del Real Madrid, pero al mismo tiempo haber perdido oportunidades simplemente por el hecho de ser tico. Sí, claro. Entonces es difícil, ¿verdad? Y yo creo que ese es uno de los principales problemas, también una opinión muy personal, el hecho de que que es también la frase trillada de Cerruchapisos, pero cuando llegas a tener un éxito, determinado X éxito, digamos,
siempre va a haber un punto en el que la gente ya no te acepta por el hecho que tienes éxito. Entonces, como te llevamos el éxito, pero ya. Sí, ya pero no, ya es mucho, entonces mejor votemos. Sí, y eso es lo que muchas veces pasa, y la razón por la cual tantísimos artistas acá en Costa Rica se han quedado ahí votados. Porque, por ejemplo, uno ve un grupo como Gandhi, tal vez, que en su momento fue. Y lo estoy diciendo, pero que fue como muy famoso con el público, y después de un pronto a otros como, sí, no, es que ya llegaron a un techo, entonces chao, digamos, entonces como ya llegaron a ese punto, ya no más. O sea, ¿qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos apoyado muchísimo más a tantísimos artistas? Y que tal vez es algo que hace poco lo mencionó Hernán Jiménez, digamos, y que decía eso, de que él tal vez se va por el hecho de que aquí en Costa Rica tiene público a veces. Entonces, tal vez es eso, cuando ya llega a un punto muy alto, es mejor sí, cierto. Pero bueno, por dicha la media docena no lo has desechado. Por dicha, bueno, y por dicha, y se agradece siempre a un público tan fiel. Bueno, y hay casos de casos también, como te digo, yo estaré eternamente agradecido con el éxito que nos ha dado el público tico y el apoyo con las películas, por ejemplo, con la televisión. O me gusta muchísimo ver que cada vez que se presenta Malpaís son esos llenazos de un público que ellos tienen muy fiel, ¿verdad? También, ojalá que mucha gente logra eso, sí. Ahora que se están haciendo musicales extraordinarios, ahora que está, por ejemplo, Jesucristo Superestrella en el Melico, que es de la gente que también, de Luciérnaga Producciones, que también hizo Chicago, que también fue un musical extraordinario, o Henrietta también, que fue espectacular. Entonces, qué bonito también, y yo creo que es más bien de agradecer a esta gente que se atreve, porque antes no existía la posibilidad de ver ese tipo de espectáculos en Costa Rica, había que viajar, entonces tenías que invertir en boletos aéreos, tenías que invertir en hospedaje, en alimentación, en tours, en transporte local, de todo, y te salía carísimo. Y ahora podemos ir al Melico Salazar y disfrutar al Teatro Nacional, exacto, y ver esa calidad de espectáculos. Entonces, de agradecerle y ojalá apoyar a toda esa gente. Y que muchas veces lo que pasa es que la gente critica desde afuera porque no ve lo que está pasando. Porque yo conocí opiniones de gente que decía que el show de Henrietta, ¿cómo es posible que iban a estar haciendo un homenaje a Figueres y a Henrietta? Y yo lo que dije es, pero vayan a ver el show. Vayan a verlo, paguen su entrada, que tampoco son 200,000 colones, digamos. No. Paguen su entrada y vean que este tipo de espectáculo es arte plenamente costarricense. Como las canciones compuestas, por ejemplo, Neta, por Bernardo Quesada, Jaime Gamboa, cosas nacionales, digamos. Espectaculares. Entonces es darnos cuenta de que aquí tenemos lo que tanto estamos buscando afuera. Y que tal vez yo creo que podría ser como, en retrospectiva, lo que trata de analizar Michael Jordan, que es saber que no hay que fijarnos tanto hacia afuera. Eso que estás diciendo también, de no dejarse llevar también por una opinión general, sino tener el criterio propio. ¿no? Yo escuché también muchas veces ahora que iban a ser Jesucristo Superestrella, que mucha gente ya me estaba señalando solo por decir Jesucristo Superestrella. Pero vayan a verlo y después juzgan. Yo lo fui a ver y me parece espectacular. O sea, ver esa calidad de bailarines que hay ahora, de cantantes, de músicos. O sea, es espectacular. Tomémoslo también como por el lado artístico. Igual Henrietta, dejemos de lado la parte política, digamos, que tal vez fue lo que... Y veamos que es un recorrido por la historia de Costa Rica. Sí, claro. y lo principal que diría yo es, aprendamos a tener un criterio propio y fomentarnos, que si no nos gusta, está bien, y es válido, pero que no sea porque alguien nos dice que está feo. Y totalmente válido. O sea, si algo no me gustó, sí, no me gustó y está en todo su derecho. Sí, por supuesto. Pero crear un juicio sobre algo que uno haya experimentado, sobre una percepción propia. Mario, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a vos por estar en este espacio, y creo que quiero hablar en nombre de todos los que hemos sido fans, digamos, de la media docena, de tus personajes, de lo que han hecho ustedes en comedia. Tal vez yo no pude conocer la parte de teatro porque sí, muy súper joven, sí. Pero sí pude conocer la parte televisiva, la parte de la comedia que ustedes hicieron también actual, porque eso es curioso, porque hay muchas personas de mi edad que les gusta esa comedia, entonces como no es ni para viejos, es para todo el mundo. Y de verdad, en nombre de todos los que hemos podido disfrutar de la comedia de ustedes y de la tuya principalmente, te quiero agradecer muchísimo, porque muchas veces es trillada la frase de cuando uno está pasando por momentos difíciles, llegar y ver un sketch y que haya una sonrisa y que haya un momento de felicidad. Y creo que no solo me ha pasado a mí, sino le ha pasado a muchísimas personas. Y creo que eso aumenta el valor de lo que vos haces con tu arte y de sacrificar muchas veces la parte tuya, digamos, como lo que me decías ahora, sentimientos, emociones, cosas difíciles,
por hacer reír a los demás y por hacer que el show tenga que continuar siempre. Así que, qué bonitas palabras, David, de así verdad que te las agradezco. muchísimo. No, igualmente el agradecimiento es recíproco, pero primero que todo por la invitación que me hiciste. Y qué bonito eso que estás diciendo de saber que ahí es donde uno dice que ha valido la pena. Sí, claro. O sea, que muchas cosas han valido la pena. Digamos, vos naciste en el 2005, en el año que la media docena empezó en tele, imagínate. Entonces, eso de que ha valido la pena, otra parte de que se me olvidó mencionarte, de que a qué atribuyo, parte de lo que la gente, es eso que mencionaste, hemos tratado de hacer humor atemporal. Entonces que lo disfrute tanto el que nació en el 75 como el que nació en el 2005 como el que vaya a nacer en 10 años exacto. y que pueda ver un sketch viejo. Entonces qué bonito eso y ver que ha valido la pena eso que vos mencionás, porque siempre lo hemos hecho con la mejor intención de hacer reír, de quitarle un poquito de estrés a la gente, de que disfrute, de darle una sonrisa, de que puedan convivir en familia. Y eso que estás diciendo retrata exactamente lo que hemos tratado de hacer. Entonces, muchas gracias. Y nuevamente te agradezco porque cada uno de esos personajes creo que se ha quedado en el corazón de cada quien. Hay quienes se identifican más con Chef Armando, con Michael Jordan y todo, que al final de cuentas resultan ser el nombre de quien tenemos hoy aquí, que es Mario Chacón. Así que muchas gracias. Eso es todo lo que te define a vos. Pura vida. Y de verdad que para mí es todo un honor y un placer, y más bien te agradezco por aceptar la invitación acá al podcast, y agradecerle también a Café Miel, que es la cafetería donde estamos. Que está espectacular aquí en Heredia. Es buenísimo aquí en Heredia y la pueden visitar, ya saben, ¿verdad? Búsquenla en redes sociales, en TikTok sale por todas partes. ¿Ya pasó la hora? Es más, bueno, imagínate lo que te augura como periodista también, hoy estás empezando, ¿verdad? Con esto, claro. De que a mí se me hizo de 20 minutos, eso habla muy bien también de lo ameno que lo has hecho, entonces muchísimas gracias, se te vienen muchísimos éxitos. Muchísimas gracias, de verdad, así que bueno, ese fue un capítulo, no voy a decir un capítulo más porque detesto decir que es un capítulo más cuando es con personas de este tipo. Ese fue otro capítulo del podcast Entonces Hablemos, así fue que entonces hablamos con Mario Chacón, actor, comediante, de todo, de todo porque es todos los personajes. Muchísimas gracias, Mario. Tus redes para que sí, invitarlos ahí en Mario Chacón CR, en Instagram, en Facebook, en Twitter, casi ni lo reviso porque todo el mundo está agarrado, pero también así aparezco, es Mario Chacón CR. Y bueno, pueden seguir también a la Media Docena, a Eric, a Daniel en sus proyectos también actuales, a Edgar, y me pueden seguir a mí como @damurillo1, al podcast como @entonces hablemos, y al medio de comunicación que es @lo que no se dice CR. En Facebook no me sigan porque no es muy divertido. Ok. Entonces, bueno, muchísimas gracias de verdad por estar ahí. También pueden ir a seguir las redes de Café Miel. Salen como Café Miel Costa Rica, ya sea en Heredia, en San José. Y de verdad tienen que venir. Porque más que seguirlos en redes tienen que venir porque está buenísimo todo. Así que muchísimas gracias y nos vemos. Así que, chao, pura vida. Pura vida.